Para entender quién soy hoy, primero tienes que saber de dónde vengo. Hola, mi nombre es Jendrik Amador, soy un emprendedor más, un ser común y corriente igual que tú, un padre de familia, tengo 4 hermosas princesas por las cual por la cual esto es lo que me inspira a seguir adelante con este proyecto y llegar hasta la meta que me he propuesto. Esta serie llamada La Reconstrucción, acá estoy documentando todo mi proceso desde cuando comencé sin saber nada para crear mi sistema hasta el punto en el que me encuentro hoy. Prácticamente lo que es esta serie la he creado para que personas que estén igual que yo en el mismo punto por donde yo me encuentre, les ayude todo este contenido que voy a grabar, donde les voy a mostrar los errores y todas las traves o todos los contratiempos que he pasado para llegar al punto donde me encuentro ahora. Esta serie no es para documentarte que ya gané millones, que ya llegué hasta donde quiero estar, que soy el mejor coach del mundo, no. Simplemente esta serie la he grabado para que le ayude a personas que están comenzando y se topen con los mismos problemas o las mismas complicaciones que yo tuve. Para eso he creado esta serie llamada La Reconstrucción, para documentar todo mi proceso. Acá este primer capítulo se va a tratar de por qué crecí sin la presencia de mi padre y por qué eso influyó en mí. Este es el primer capítulo de la serie llamada La Reconstrucción. Pues yo soy originario de Guatemala, de un departamento llamado Chiquimula y del municipio de Camotán. Pues mi familia nace en Camotán. Por cuestiones de la vida, pues comienzan a trabajar desde muy jóvenes, y en el proceso de trabajar desde muy joven mi madre conoce a mi padre, y de esa relación es que nace su servidor. Pero en ese momento, cuando tocaba como agarrar responsabilidades de ambos, en ese momento por circunstancias que hoy desconozco, pues mi padre no se hace cargo de mí. Entonces crezco sin la presencia de mi padre, y no es por adornar esta serie que quiero comentar lo de mi padre. No, simplemente la vida así fue. No tuve el apoyo de él desde muy pequeño, pero de igual influyó un poco en mí, pero no fue suficiente para llegar hasta el propósito en el que me encuentro ahora. Pues la historia comienza así. Como les conté, mi mamá nace en Camotán, allá tiene una relación con mi padre, de ahí nazco yo. Pero a mi tía le pasa prácticamente lo mismo, no se hacen responsable tampoco del hijo de ella, y entonces somos yo y mi primo prácticamente. Entonces, al ver que nuestros padres no se hacen responsables, pues me imagino que ellas tomaron una decisión de poder ayudarle a mi abuela, que ella nos cuidara mientras ella trabajaban, nuestras madres, y nuestra abuela nos cuidaba mientras nosotros íbamos creciendo. Pues el último recuerdo que yo tengo de ahí, donde somos originarios de Camotán, fue cuando tenía aproximadamente como 4 años, que yo recuerdo que venía donde mi abuela por parte de mi papá, venía de traer un fresco que nos daban, que le llaman chilate, que se hace de maíz tostado, y le aplican lo que es como pan harinado. Entonces yo recuerdo que venía de donde mi abuela de traer esa jarrita con ese refresco que les digo,
Y recuerdo cuando llegué a la casita donde vivíamos, era una casita blanca así como de adobe. Y, y recuerdo que esa vez llegué y ahí estaba mi primo y mi abuela a la casita donde nosotros alquilábamos. Ese es el único recuerdo que tengo cuando estaba pequeño, cuando nosotros vivíamos allá, pero después nos trasladamos hacia Chiquimula, nos trae nuestra madre, nos trae para acá, para Chiquimula, con mi abuelita y mi otro primo, y mi mamá y mi tía trabajaban acá. Y yo recuerdo que en ese momento la patrona que era de mi mamá le dio una casita que estaba toda desarreglada, pero se podía estar ahí para mientras, o nos lo dio como para mientras nosotros encontrábamos una casita mejor. Perdón. Yo recuerdo que en esa casita que llegamos, cuando llegamos acá a Chiquimula, estaba una casita, era así de bajareque, era color blanca también y tenía un patio y era así de tierra. Y yo recuerdo una anécdota que estábamos jugando con mi primo, lo que era así carritos, o a veces nos poníamos a jugar así ticos, o ya sea muñecos, cositas así que uno pasa entretenido en lo físico, en los juegos, no como ahora que muchos niños pasan en la televisión o en el teléfono. Antes no teníamos esas posibilidades a como está el tiempo hoy. Entonces jugábamos de esa manera y recuerdo que había un don que llevaba a amarrar un burro. Y esa vez el burrito estaba comiendo, entonces vine yo, agarré la comida, le puse más comida zacate y se la puse así donde tenía la boca y comenzó a comer, pero no sé cómo él vino y se hizo así para adelante y lo que es la comida la dejó en la parte aquí atrás, así por donde tenía los pies. Y vengo yo como un niño ingenuo en ese momento, no sabía el peligro que corría, vengo, agarro el zacate y me voy por detrás del burrito y se lo quería colocar así por el otro lado y no sé cómo la comida le quedó hacia atrás, ¿verdad? Y cuando yo iba a agarrar la comida, me dejé una patada al burro y me pegó una patada acá en el estómago. Se me salió todo el aire en ese momento, sentí que ahí me quedaba porque de igual era un niño, nunca había sentido un golpe tan fuerte como el que me dio ese burrito. Me sacó el aire y todavía sale mi abuela y me dice, ya les dije que no estén molestando a los animales porque es peligroso, ya viste lo que te pasó, que no sé qué. Todavía me pegó mi gran regañada después de la gran patada que me había dado el burrito. Pues esa es la anécdota que recuerdo ahí. Después recuerdo que nos trasladamos hacia otro lugar que se llama Xuxo Abajo, zona 7, que es acá en Chiquimula. Pues por el momento yo aún no reconozco o no me doy cuenta de que no estaba ausente mi padre, porque de igual no me hizo falta porque ya estaba acostumbrada solo a ver a mi primo, mi abuela, mi mamá cuando llegaba a vernos cada mes, que era emocionante verla cada mes cuando llegaba allá. Ya cuando estuvimos acá en Chiquimula, pues cada semana llegaba a vernos y era una emoción tan grande al poder verla, porque al sentir aquella emoción de ver nuevamente a mi madre después de una semana, después de 15 días, sentí una alegría tan grande porque solo me pasaba con mi abuela y mi primo. Ahí pasábamos en la casa, no salíamos para nada en ese momento. De ahí cuando nos trasladamos a ese Xuxo Abajo que yo les digo, zona 7, ahí es donde yo conozco más amigos, comienzo a salir, a conocer más lugares. Ahí es donde me enfrento también a peligros cuando uno está niño, porque cuando uno está niño y sale a diferentes lados, a otros lugares, siempre hay diferencias con otros niños y quiera o no, en ese tiempo terminábamos arreglando nuestras situaciones a puro golpe. A veces me daban, me hacían llorar, a veces yo daba y a veces yo hacía llorar, pero cuando a mí me daban y me hacían llorar, entonces ahí es donde por un momento como que venía aquel recuerdo y decía yo,
quisiera tener una persona grande para que me defendiera aquí, quisiera tener a mi padre para que me cuide y me proteja de los más grandes, decía en ese momento. Es donde me acordaba de la presencia de mi padre. Pero de igual manera, también cuando comencé a juntarme con los demás amiguitos y yo veía que los papás las llevaban a pasear, les compraban cosas, los llevaban en el carro y les regalaban cosas, pues, entonces yo solo veía y ahí es donde como que recordaba aquello de que mi padre no estaba conmigo y no había estado conmigo. ¿Y qué hubiera sido? Me ponía a pensar en ese momento si mi padre hubiera crecido conmigo. En ese momento decía, de repente ya no me dejara salir para nada y solo me mantuviera encerrado. Ay no, decía yo en ese momento, mejor estoy sin padre porque así puedo salir a cualquier lado, porque era muy pata de chucho, como decía mi abuela, era muy vago. Entonces, más que todo ahí fue donde me di cuenta de la presencia de mi padre cuando yo veía en otros niños que a ellos les regalaban cosas, los llevaban a pasear o cosas así. Pero de ahí para allá no me hizo aquella gran falta mi padre de tenerlo conmigo, pero eso fue lo que influyó en mí en los momentos cuando yo lo necesitaba, más que todo como que cuando yo tenía mis diferencias con otros niños, es donde yo me acordaba, y cuando yo veía que otras personas, otros padres les regalaban a sus hijos cosas, los llevaban de viajes y todo, ahí era donde aparecía la presencia de mi padre. Pero de igual no quedó ahí. Mi padre nunca se hizo responsable, nunca me buscó. Entonces ya cuando fui creciendo poco a poco, ahí fue donde influyó la presencia de mi padre, porque él no estuvo, porque ahí fue donde necesité como para el apoyo económico para que yo pudiera tener mis estudios y salir adelante. Por eso mismo solamente llegué a sexto grado, porque mi madre solo me pudo dar hasta sexto grado. De ahí para allá recuerdo que me dijo, te voy a dar hasta sexto grado, de ahí para arriba tú tienes que trabajar y tienes que estudiar para darte tu estudio, porque yo ya no puedo. Sí, está bien, madre, le digo, yo comprendí muchísimo el esfuerzo de ella, pero igual a mí no me gustó mucho el estudio para nada. Yo iba porque tenía que cumplir con el compromiso y porque mi mamá me estaba dando también lo que es la educación y tenía que cumplir y no quedarle mal para que ella no gastara de por gusto. Pero en realidad a mí la escuela no fue hecha como para mí, porque no soy muy bueno en eso de estudiar y todo eso, casi no me gustaba, pero de igual terminé sacando sexto grado. Entonces ahí fue donde después de los 12 años, yo de ver, eso fue como tenía como 10 años, yo de ver que mi mamá trabajaba desde muy joven para poder darnos nuestro estudio y nuestra alimentación mientras ella trabajaba y mi abuela nos cuidaba. Entonces yo de ver ese esfuerzo que ella hacía por mí, como que entró algo dentro de mí y hizo de que yo quisiera seguir los mismos pasos de ella, al ver que ella ganaba dinero trabajando para poder darnos la alimentación y el estudio. Entonces yo recuerdo que cuando estaba muy pequeño yo iba donde una doña a ayudarle a hacerle limpieza, a barrer, a trapear, y le ayudaba también a cuidar unas nietas pequeñas que ella tenía, y ahí era donde me ganaba mi comida y me ganaba mis 10, 15 quetzales. Eso fue como el querer comenzar a trabajar, no teniendo un trabajo estable y un trabajo donde tenía que cumplir con responsabilidades, pero fue como el inicio, o fue como que la brecha que se abrió para que yo iniciara a poder trabajar en un trabajo más formal. Pues como te comento, mi madre siempre luchó y se esforzó por darnos todo, mientras mi abuela nos cuidaba, pero también cuando nosotros no hacíamos caso, yo recuerdo que al mes que llegaba mi mamá, mi abuela le ponía queja, y cuando llegaba solo a darnos,
porque éramos muy desobedientes. Y así nos fue educando nuestra abuela, que hoy le extraño tanto y le agradezco tanto todo lo que me enseñó. Y fue la mejor abuela del mundo para mí, porque fue mi segunda madre, porque me dio muchos valores y me formó en muchas cosas que yo no comprendía y que hoy comprendo. Y de igual también agradezco mucho a mi madre, porque ella, sin pensar todo lo que hizo por mí, o ella no se imagina que sin querer terminó siendo la mejor madre del mundo, porque fue la mejor madre del mundo para mí, porque sin querer enseñarme lo que me enseñó, ella lo hizo sin querer hacerlo, pero terminó dándome una gran enseñanza, porque yo veía que ella se esforzaba desde muy joven para poder sacarnos adelante. Ella trabajaba, ella se esforzaba. Entonces yo agradezco hoy y reconozco todo lo que mi mamá ha hecho por mí, y te digo que eres la madre más hermosa del mundo para mí. Ha sido la mejor madre que me ha dado la mejor enseñanza, porque a base de las limitaciones que yo tuve para tener cosas, para tener una vida más, por decirte así, donde tuviera todo, no lo tuve, pero eso es lo que me ayudó a ser una persona ahora fuerte y a valorar todas las cosas y saber que todo lo que uno quiere, uno mismo se lo puede ganar con su mismo esfuerzo, sin necesidad, sin esperar que otra persona te dé lo que tú tanto deseas. Y te agradezco tanto, madre, por todo lo que hiciste por mí, porque como te digo, tal vez ella piensa o tú piensas que no fuiste la mejor madre para mí, pero en realidad fuiste la madre número uno, porque gracias a todas las limitaciones que tuve, hoy reconozco todo lo que influyó en mí y me formó en mi vida para que pudiera salir adelante y pudiera seguir los pasos de trabajar duro y ganarme mis cosas con mi propio esfuerzo. Y como te comento, en realidad esos fueron los comienzos el comienzo de querer trabajar, porque ya después pasé por diferentes trabajos antes de descubrir internet, pero eso te lo voy a contar en el próximo episodio. En el próximo episodio te voy a comentar los trabajos que yo pasé antes de descubrir internet, así que te veo en el capítulo número 2.